Bienvenidos amigos de Expresión Forense. Es para nosotros un gusto que nos acompañen en esta nueva serie de entrevistas que se realizarán a expertos en diversas áreas de las ciencias forenses. En esta ocasión tenemos el gusto de hacer una entrevista con el especialista Juan Edson Santos Lobatón, quien nos hablará un poco sobre la hematología reconstructiva. Y pues bueno, a continuación pues les voy a hablar un poco sobre su trayectoria para que lo conozcan y demos pie a esta conversación, ¿no? Bueno, el maestro Juan Santos Lobatón es licenciado en biología y maestro en ciencias biomédicas. Tiene además una amplia trayectoria como criminalista y es además perito biólogo forense de la Dirección Nacional de Criminalística de la Policía Nacional de Perú. Además, cuenta con certificación en procesamiento de la escena del crimen, esto por la empresa Sirchi de los Estados Unidos. Actualmente es presidente del Instituto Peruano en Ciencias Forenses, además docente asociado de la Cadena Nacional de la Magistratura de Perú y consultor criminalístico del ABA Rule of Law Initiative de la American Bar Association. Es también autor de los libros Análisis Reconstructivo, Forense mediante patrones de manchas de sangre y Biología Forense. Además, tiene amplia participación en diversas comunidades forenses internacionales. Y como ya les había mencionado, el día de hoy tenemos el gusto de que nos acompañe. Buenas tardes, maestro. Es para nosotros un honor que esté acompañándonos en esta ocasión. ¿Cómo se encuentra usted? Hola, Michelle. Muchas gracias, muy buenas tardes. Primeramente, agradecerle a Expresión Forense y a tu persona y por darme la oportunidad de compartir un poco de la experiencia adquirida en estos años de servicio a la Administración de Justicia como perito. No, muchas gracias a usted que nos ha permitido poder tener este espacio para hablar precisamente sobre temas de relevancia en el área de las ciencias forenses. Y bueno, como ya hemos mencionado, ya he mencionado, tiene usted amplia experiencia en materia criminalística, pero en concreto su especialidad y sobre lo que nos gustaría conocer un poco más en esta entrevista es sobre la hematología reconstructiva. Y es por ello que quisiera iniciar esta conversación con una pregunta clave. Y esta es, ¿en qué consiste el análisis reconstructivo de patrones de manchas de sangre y cómo este ha ido revolucionando el procesamiento de la investigación en el lugar de los hechos? Muy bien. Como su nombre lo dice, es un intento de reconstruir la escena del crimen, sobre todo vinculada a crímenes violentos. No nos olvidemos que el cuerpo humano prácticamente es un saco de sangre. Si tú sacas, y si sacamos cuenta rápidamente, tenemos entre 4 y 6 litros de sangre circulando por nuestros vasos sanguíneos. Y apenas se produce una pequeña discontinuidad del tegumento o del tejido tegumentario, que es la piel, inmediatamente el tejido hemático abandona el cuerpo, obviamente en correspondencia al acto lesionante. Por eso es que hoy en día se trata de reconstruir escenas de crimen tomando en cuenta las formas que toman las manchas de sangre posterior a actos lesionantes. Bueno, déjame decirte que desde el mismísimo Hans Gross, este jurista austriaco, considerado padre de la criminalística, en su famoso manual del juez instructor, ya nombra y hace relevancia sobre las manchas de sangre y su valor reconstructivo en crímenes violentos. Ok, y ahora que nos menciona precisamente que es justo el análisis como de estas formas que se crean, ¿en eso consiste o en palabras sencillas y globales, cómo diría usted a qué se refiere cuando se dice que hace un análisis de patrones de manchas de sangre? Bueno, disculpa que no conteste todavía tu segunda pregunta porque me había olvidado de la segunda parte de tu primera pregunta. ¿Cuál es el impacto actual
del uso de las manchas de sangre en el estudio reconstructivo. Pues yo pienso que hasta la década de los 70 del siglo pasado, las reconstrucciones eran meramente intuitivas, ¿no? Se basaban fundamentalmente en la subjetividad de la experiencia del investigador forense o el investigador criminal. Pero en cambio, hoy en día, las reconstrucciones forenses ya están aterrizadas en la objetividad científica de asociar una forma de mancha de sangre a un mecanismo o una acción, ¿no?, física que genera un determinado patrón de mancha de sangre. Entonces, ahora la importancia está en que ahora le estamos dando un soporte científico a esa interpretación reconstructiva. Ese es el valor de hoy en día del análisis de patrones de manchas de sangre. Ahora sí podemos ir con la segunda pregunta. Si me la puedes... Sí, claro. Bueno, repreguntar, por favor, porque para acordarme de ella. Que en palabras sencillas, o sea, ya nos habló un poquito de lo que es, pero en palabras sencillas, ¿a qué nos referimos cuando se dice que se hace un análisis de patrones de manchas de sangre? Muy bien, claro que sí. Y es más, la misma Asociación Internacional de Analistas de Patrones de Manchas de Sangre, que es la IAPA, la define muy claramente y de forma muy sencilla. Dice que el análisis de patrones de manchas de sangre es el análisis de las formas o tipos o patrones, ¿no?, su tamaño, distribución y ubicación, ya sea sobre la escena del crimen, ya sea sobre las prendas de vestir de la víctima o del presunto perpetrador, o ya sea sobre los objetos utilizados para lesionar, con el objeto de tratar de dar una interpretación acerca de los mecanismos y los medios físicos que dieron origen al derramamiento de sangre. Toda vez que de manera tácita podemos asociar una morfología con un mecanismo físico, porque la sangre actúa como un fluido cualquiera. Ese fluido actúa en relación o en reacción a los agentes físicos que actúan sobre ella. Si aplicamos una fuerza externa, la sangre, como todo líquido, va a responder, ¿no?, usando los principios de la física clásica, ¿no?, que se aplica a la dinámica de fluidos. Y eso es lo que, esas interrelaciones son las que hoy utilizamos para tratar de establecer interpretaciones reconstructivas sobre escenas de crímenes violentos vinculadas a manchas de sangre. Espero haber sido sencillo y no complicado. No, sí, completamente. Se entendió. Y a partir de lo que usted nos acaba de comentar, me surgen ahora otras dos preguntas, pero se las voy a hacer separadas. En primero, pues inició comentándonos que pues es el estudio de las formas, los tamaños, y a partir de esto quisiera que nos comentara un poco sobre cuáles son las clasificaciones de los patrones de manchas y cuáles son los que se utilizan con más frecuencia, o sea, o solo hay un tipo de clasificaciones, existen diversas, o cuáles son las circunstancias que llevan a los expertos a determinar qué tipo de clasificación se va a utilizar en tal o cual caso. En realidad hay una sola forma de clasificarlas, sino que esta ha ido evolucionando en el tiempo, ¿no? Las primeras intentos de clasificarla están en los primeros manuales de medicina legal, en la que simplemente las clasifican, por ejemplo, en gotas, ¿no?, en salpicaduras o transferencias. Y posteriormente, el primer experto que hizo un intento por clasificarlas más o menos usando criterios objetivos, fue Herbert Leon McDonnell, este físico que por encargo del Instituto Nacional de Justicia de los Estados Unidos desarrolló una serie de estudios de validación de esta herramienta forense allá por los años 70
del siglo pasado en los Estados Unidos. Y él las clasificó tomando en consideración un criterio, las fuerzas que se aplican o que interactúan con el derramamiento de sangre. Entonces, tomando en cuenta esa consideración, McDonnell clasificó las manchas de sangre en manchas activas, cuando el conjunto de las fuerzas que interactúan sobre ella superan largamente la fuerza de la gravedad. Luego las manchas pasivas, en la que el conjunto de fuerzas que interactúan en la formación del patrón o tipo no superan la fuerza de la gravedad, y otras que las llamó transferencias. Entonces, esa fue la primera clasificación. Entonces, se clasificó en pasivas, activas y de transferencia o contacto, ¿no? Pero, y esta se usó hasta hace muy poco tiempo, hasta que un biólogo francés de la misma profesión que yo tengo, que por su formación como taxónomo en entomología, decidió utilizar un criterio más objetivo, que no estuviera basado solamente en las fuerzas externas aplicadas sobre las manchas de sangre, sino que más bien estuviera basada en la forma misma de la mancha de sangre. Y él usó un criterio denominado dicotómico o taxonómico, como te decía, usando su capacidad o su formación como taxónomo en insectos. Y esta clasificación hoy se conoce como la clasificación taxonómica o dicotómica de patrones de manchas de sangre, que usa criterios, como te digo, mucho más objetivos, que es tomar en cuenta la morfología, tipo o patrón que toma la mancha de sangre, y él clasificó en dos tipos: las manchas que son de salpicadura y aquellas que no son de salpicadura. Esa es la clasificación actual que se está usando. Obviamente cada una tiene diversas ramificaciones que terminan creando imagínate, mapas mentales con hasta 20 o 30 tipos de patrones de manchas de sangre. Ok, muy interesante lo que nos acaba de comentar. Bueno, y la segunda parte de la pregunta que me surgía con la información que nos dio en un principio es sobre precisamente ya hacia lo reconstructivo, hacia las dinámicas, tratar de saber qué fue lo que pasó, cómo sucedió, cómo se plasmó ese patrón. Entonces, en este caso, mi pregunta es, ¿existen dinámicas de comportamiento que suelen asociarse más con algunos tipos de patrones de manchas? Y si hay, ¿cuáles podrían ser algunos ejemplos? No sé, por ejemplo, me parece haber escuchado una conferencia en la que usted hablaba un poquito sobre que a veces se suelen argumentar un suicidio cuando el patrón de mancha te revela que en realidad es un homicidio o viceversa. Entonces, no sé si nos podría hablar un poquito de eso. Claro. Antes de responder tu pregunta, quería incidir o resaltar un tema que es muy importante. Que el primer punto, el paso inicial en un estudio reconstructivo es reconocer el patrón. Cuando yo digo reconozco, es que estoy asociando a una forma, ¿no?, que está previamente estudiada y asociada a un mecanismo de producción de una forma de mancha de sangre. Entonces, si yo hago un mal reconocimiento de patrón, obviamente todo lo demás va a ser un desastre. Bueno, primero, como primer punto eso. Y es muy cierto lo que tú mencionas. Sí, hay diferentes patrones o tipologías que podrían estar asociadas a cierto tipo de mecanismos lesionantes, por así decirlo, ¿no? Por ejemplo, los backspader o retrosalpicaduras o retrospray, que si bien es cierto se pueden producir por otros mecanismos, no son el único de producción por armas de fuego, pero es un patrón que está íntimamente vinculado a lesiones por impacto de proyectil de arma de fuego y particularmente a las que se producen en la bóveda craneana, sobre todo a cañón aplicado. Luego tenemos, por ejemplo, los famosos cuts off o sangre lanzada o arrojada. Están muy vinculadas normalmente a
actos lesionantes con arma punzocortante, por ejemplo. Entonces, ahí encontramos dos tipos de manchas de sangre que están vinculadas a dos eventos completamente diferentes. Los retrospray o backspray de los retrospectivos están vinculadas a lesiones por arma de fuego, y los catch-up o sangre lanzada o arrojada están vinculados a lesiones por armas punzocortantes, por ejemplo. Ok, y desde su experiencia, ¿cuáles son estos factores que podrían intervenir precisamente en una mala interpretación de los indicios? Que digas, no, pues es que este patrón no me sirve, pero en realidad sí. ¿Cuáles son los errores más comunes que suelen llevar a una mala interpretación? Claro. Primeramente, hay una secuencia de análisis. El primer paso, como te había mencionado, es reconocer el patrón. Y normalmente ahí es donde se producen los errores más importantes. Y es donde probablemente ahí se produce la tasa mayor en todo el proceso de análisis reconstructivo por mancha de sangre. O sea, el punto de quiebre y el punto de inflexión en un análisis reconstructivo por manchas de sangre es hacer un adecuado reconocimiento del tipo o patrón, ¿no? De manera que si yo he hecho esta primera parte de este trabajo, yo creo que he avanzado en un 80 a 90% ya del análisis reconstructivo, porque si he hecho un buen reconocimiento del tipo patrón, de manera tácita ese tipo o patrón puedo asociar a diferentes mecanismos de producción. Y obviamente, analizando en el contexto en el que se encuentra la evidencia, yo puedo descartar y elegir cuál es el mecanismo que más adecua, el mecanismo de producción que más adecua a mi tipo o patrón. Luego de hecho esto, tengo que establecer, por ejemplo, la secuencia fáctica, en qué orden se depositó la evidencia. Hay también ciertos criterios que se utilizan. Hay un principio planteado por el mismo Tom Bevel y Ross Gardner en su famoso libro de análisis reconstructivo también por patrones de manchas de sangre de los Estados Unidos, y ellos plantean un principio que es el principio de deposición o de la evidencia, ¿no? Entonces hablan, por ejemplo, que hay características que permiten identificar qué mancha de sangre se depositó primero y cuáles manchas de sangre se depositaron después. Hay, por ejemplo, los famosos esqueletos, los limpiamientos, que pueden darnos pistas sobre qué manchas se produjeron primero y cuáles después. Una vez hecho esto, entonces yo puedo establecer un orden, es lo que se conoce como una secuencia fáctica, basada fundamentalmente en la forma en que se fueron depositando las manchas de sangre en ese medio. Obviamente no hay peritaje o no hay ciencia forense que por sí sola mágicamente resuelva un caso. Siempre las manchas de sangre tienen que trabajar interactuando con otras disciplinas forenses para que puedan hacer una visión más colegiada, por así decirlo, de la reconstrucción de la escena. Ok, bueno, pues muchas gracias, maestro. Ya quisiera como nada más hacer los comentarios finales, pero quisiera que cerráramos esta pequeña entrevista en donde usted nos comente un poco sobre cuál es el estado del arte actual de precisamente la hematología reconstructiva. ¿Cuáles cree que son ustedes todavía lo que queda por avanzar en esta importante área de estudio? ¿Cuáles son sus fuertes y cuáles son hacia dónde ve usted la dirección de esta disciplina? Bueno, y si inicialmente fueron físicos los que empezaron a trabajar en esta herramienta forense, luego biólogos, criminalistas en general, hoy en día han entrado expertos ingenieros en dinámica de fluidos, como el famoso Daniel Attinger, de origen suizo, si no me equivoco, pero nacionalizado norteamericano, que ha creado todo un instituto de dinámica de fluidos y se ha dedicado a estudiar manchas de sangre y ha revolucionado completamente, haciendo ver que
afinando con mucho más detalle desde el punto de vista físico, de la aplicación de la física al comportamiento de los fluidos, y entonces ha hecho que el nivel de precisión del análisis reconstructivo por patrones de mancha de sangre sea de mayor nivel. Otro aspecto que es muy importante, que creo debo resaltar, el uso de softwares, ¿no? Para facilitar además el trabajo, ¿no? Imagínate ir a una escena de crimen y de manera manual tener que analizar, no sé, un patrón de una escena violenta, donde hay patrones de salpicadura con cientos de gotitas, es para volverse loco, pero eso te facilita el uso de softwares, te facilita enormemente el trabajo, te pueden ayudar a diferenciar con algoritmos previamente establecidos qué manchas escoger para hacer un trabajo que finalmente sería hasta de mayor precisión y obviamente mucho más rápido, porque no nos olvidemos de que hoy en día en el sistema de administración de justicia una de las características es que además la información pericial sea de manera célere, que el fiscal o el procurador tenga la información en el menor tiempo posible, ¿no? Porque de las formas anteriores podríamos demorar meses en un análisis de una escena de crimen compleja, ¿no? Creo que eso es lo que podemos resaltar hoy en día y creo que eso está a la vanguardia, el uso de softwares automatizados, asociados además a escáneres de escena de crimen, escáneres láser, y también el uso de la introducción de la dinámica de fluidos propiamente dicho como física al estudio de las manchas de sangre, que son dos aspectos creo que relevantes que van a hacer que las manchas de sangre tomen más importancia aún, creo, de acá a unos 5 años. Ok, bueno, pues sí, tiene usted mucha razón. Además, si bien ha avanzado muchísimo, como usted ya lo ha mencionado, no hay que dejar de lado que pues precisamente eleva sus resultados ante la Procuración de Justicia cuando pues nos damos cuenta que es algo interdisciplinario, ¿no? Que también necesita trabajar con otras ciencias para poder llegar a un resultado. Y bueno, pues muchísimas gracias. El equipo de Expresión Forense y Coforense le agradece muchísimo que nos haya permitido este espacio en el cual pudiésemos dialogar de este tema y esperamos que no sea la última ocasión, esperamos haya futuras entrevistas sobre estos temas para poder pues ahondar un poquito más en este tema del que ustedes saben tanto. No, a ti las gracias, Michelle, y también agradecer a la maestra Manuela y a Expresión Forense por la oportunidad que me están brindando de compartir un poco, como te digo, de estos años de experiencia en el ámbito de la investigación, en la utilización de patrones de manchas de sangre en la reconstrucción de escenas de crímenes violentos. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Esperamos platicar pronto nuevamente. Claro que sí. Muy buenas Hasta noches. luego.